Macondo, un árbol, un pueblo, el microcosmos o el mundo. Cámara de Papel conversó con académicos, lectores, historiadores y ciudadanos de Colombia, México y España sobre el Premio Nobel de Literatura más popular en toda su historia. Traducido a 50 idiomas, amigo, escritor, periodista, cinéfilo, parrandero y enamorado por siempre de su esposa Mercedes. El desafío es para todos los escritores, todos los poetas, narradores y educadores de nuestra lengua para alimentar esa sed y multiplicar esta muchedumbre, verdadera razón de ser de nuestro oficio y, por supuesto, de nosotros mismos. Yo creo que la pasión de García Márquez por el periodismo, él mismo la declaró, era real. Él no distinguía las fronteras entre periodismo y literatura. Él encontró en lo que al principio seguramente fue una incursión de un joven escritor que termina en un periódico, porque no había muchos lugares donde un joven escritor con principiante comenzara distinto a un periódico en esa época. Él, a través de otros amigos, le dijo: lleven a Gabriel a que le arreglen esa boca. Quiero unos dientes como los de Jorge Negrete, porque así quiere mi mujer. Yo vengo de aquí. Que no se te olvide, hijita. Eso es lo que yo nunca puedo olvidar de Gabriel. Que a los nietos les haya enseñado a ser humilde. El empleado del correo puso el paquete en la balanza, hizo sus cálculos mentales y dijo: son 82 pesos. Lo que tiene Gabo es que esencialmente nunca dejó de ser periodista. Él gustaba de presumir que el periodismo era el oficio más hermoso del mundo. El atrevimiento con el que, por ejemplo, empezó a escribir El relato de un náufrago, que es un homenaje al periodismo, porque se trata de un hecho real que todo mundo había leído en la prensa, que ya se había discutido en sobremesas de Manizales y de Bogotá y de Cúcuta y Bucaramanga. Y sin embargo, aquí hay un tipo que se pone a escribirlo como si tú nunca hubieras oído hablar de esa historia. Esa maestría lo hace, desde mucho antes del Nobel, un autor indispensable que sabíamos que iba a ser eterno. Siglos nos va a seguir haciendo reír el hombre, haciendo sentir cosas que pasan en nuestra América. El conocimiento y las artes están ligados íntimamente y pensamos en Gabriel García Márquez para que fuera como un símbolo de las artes dentro de esta relación que queríamos construir entre ciencia y educación. En uno de estos momentos en los que él está maquinando un guión y entregando cosas y tal, de pronto se le ocurre 100 años de soledad y se encierra y deja todo en suspenso. Empeñan hasta la secadora, la batidora, todo. Empeñan la vida no solo para escribir la novela, sino para hacerla llegar. Y emprendimos nuestras primeras incursiones al Monte de Piedad. Y apelar a las joyas que Mercedes había recibido de sus familiares a través de los años. El experto las examinó con un rigor de cirujano. Pasó y revisó con su ojo mágico los diamantes de los aretes, las esmeraldas del collar, los rubíes de las sortijas y al final nos los volvió con una larga Verónica de novillero. Todo esto es puro vidrio. Diego García Elío, que en realidad, sin que él directamente, o sea, digamos, la relación con García Márquez le viene por sus padres, que eran Romí García Ascot y María Luisa Elío, que son
lo sabrá cualquier lector, los personajes a quienes está dedicado Cien años de soledad. Y que, bueno, para la imaginería literaria mexicana, pues son como unos gigantes, ¿no? ¿Qué tienes que hacer en esta vida para que te dediquen 100 años de soledad? A mí, como a muchos, me tocó la fortuna de que lo primero que leí fue 100 años de soledad. Tenía yo 17 años, era la época de mi primer, digamos, amor formal, la novia oficial. ¿Y tú crees que si yo subo a dar clase, no les va a interesar más que yo les dé clase? Le digo, es que es clase de ortodoncia, Gabo. No te preocupes, voy para allá. Se levantó y ahí va para arriba. Y les dice a los muchachos, así textualmente, ¿qué prefieren? ¿Oír que la doctora les enseñe a enderezar dientes como me los enderezó a mí, o que yo les hable de novela latinoamericana? Le dijo, Gabo, siéntate, esta es tu cátedra. Yo quería escribir una novela donde sucediera todo. Entonces esta novela donde sucede todo para él es 100 años de soledad. Cabe todo, y entonces ese todo lo fue compartiendo con sus amigos. Lo que tienen las voces mágicas como las abuelas y las plumas que llevan tinta, digamos, de azar, es que describiéndote como un escenario futuro lo que pasó ayer, te convencen que aún no ha sucedido. García Márquez estaba en el mundo, ¿no? De que no solo estaba en la literatura y en la conversación y en el imaginario de todos sus lectores, sino que estaba también en la vida. Es muy extraño para los europeos concebir ciertas especies, y eso ya lo descubría, ya lo mencionaba Colón, ciertas especies animales o ciertos peces con forma de cabezas humanas y todo eso. Entonces, ¿qué hace la literatura? La literatura dice, allí no hay monstruos, no hay peces con cabezas humanas, que creían el mundo eso como misterioso, como que allí estaba ubicado el infierno y habían ciertos peces que tenían apariencia humana, los manatíes que llamamos en el Caribe. Ahora, el oficio del periodista, entendido como lo entendió Gabo, tiene, digamos, un tótem, un gran ejemplo en uno de los grandes maestros del periodismo del siglo XX, es A.J. Liebling, que decía, quizá haya alguien que escriba mejor que yo, pero no tan rápido. Y quizá haya algún reportero que escriba más rápido que yo, pero no mejor. Y Gabo era de los que se sentaba en la máquina de escribir a cuajar la nota del día. Más de 5 volúmenes son la recopilación de su trabajo periodístico, que comenzó, como lo acabas de decirlo, Estela, en 1948 en esta calle San Juan de Dios, donde hoy está la fundación que él creó, la Fundación Gabriel García Márquez para el nuevo periodismo iberoamericano. Y aquí quedaba la sede a 2 casas, 2 puertas del diario El Universal. En mayo del 48 él, que era un aprendiz de escritor y que estaba buscando cómo empezar a darle calor a esa mano con la práctica de la escritura, y se había venido, además lo sabemos, porque el cierre de la Universidad Nacional, donde estudiaba Derecho, se vino a seguir aquí en la de Cartagena. Una vez que quedé prendado, sí, te puedo también asegurar que ya cualquier cosa que leía yo sobre él o de él, sí, me embelesaba. Por ejemplo, algo que te honra a ti, sí, la entrevista es un género literario. Y entonces quien no sepa entrevistar, echa a perder el manantial de una conversación. Y yo leía a Gabo y decía, este hombre, aparte de escribir los cuentos que escribe y aparte de la novela que ya leí, quiero leer más novelas, pero quisiera seguir leyendo las entrevistas que hace, porque fíjate cómo le sacó toda la sopa a fulanote de tal.
no es que Gabo acudiera al poder en busca de dádivas o favores o lo que fuera, sino que los poderosos buscaban a Gabo. Para la década de 1970 ya habían entrado en el mundo español y por extensión y más importante en el mundo europeo, y desde ahí se había propagado mundialmente la literatura latinoamericana. Él prevé ya las incertidumbres del poder. Un autor que escribe con la verdad va de ida y vuelta. Él también tenía interés, y no se ha dicho debidamente, lo mucho que ayudó a disidentes en Cuba y que incluso llegó a salvar vidas precisamente por la cercanía con el eterno comandante. García Márquez, como narrador, crea personas y personajes, en el sentido de que personas y personajes con una dimensión universal. Tenemos los principales actores de una nación en formación latinoamericana que desde luego puede ser Colombia o es Colombia. Presenta generales, presenta arzobispos, presenta políticos, presenta alcaldes, presenta toda la estructura administrativa por un lado, por ejemplo, no solamente en 100 años de soledad, pero en su cuento Los funerales de la Mama Grande. Al mismo tiempo de esta superestructura administrativa, presenta las clases menos pudientes de Latinoamérica y de Colombia. No he escrito un solo libro que no tenga sus raíces al menos en el Caribe. ¿Por qué? Porque no sé ver otro mundo. Donde quiera que estoy, cualquier cosa que veo, cualquier experiencia que tengo, no la comprendo si no la relaciono con el Caribe y con mis orígenes caribeños. Académicos han hecho varias lecturas de ese Macondo. Macondo como una metáfora de la primera familia que fundó, si usted quiere, de Adán y Eva. Ese es el discurso de la creación. De ahí también se puede leer Macondo como la metáfora de las sociedades latinoamericanas coloniales. Dentro de 500 años, no estamos muy seguros qué tan popular va a ser Cervantes, pero dentro de 500 o 1000, fijo que va a haber personas leyendo a Gabo y escritores tratando de imitarlo, porque la obra de él es eterna desde el instante en que la escribió. Macondo, un mundo, y más que yo diría que un mundo, un universo que ambiciona a un universo utópico, una proyección utópica del universo en que promociona seres con iguales derechos, no solamente materiales, sino derechos a la libertad de la imaginación, derechos a crear mundos. Mira, no conozco a una sola persona, de veras, en el mundo, sí. No conozco a una sola persona que, habiendo leído al Gabo, no establezca un lazo de afecto inquebrantable con él o con alguno de los personajes. Cuando estaba en Estocolmo recibiendo el premio Nobel, nos dijo García Márquez, me acordé mucho de mi papá y pensé, seguramente si estuviera aquí, estaría diciendo, este muchacho por fin sacó un cartón.